Esta noche vamos a hablar sobre el tema de los impuestos y en particular el tema del impuesto a la soja. Vamos a ir desgranando estos proyectos que se están tratando en el Congreso, que no bien lo voy a decir yo, voy a utilizar la palabra del ministro de Hacienda, los tachó como proyectos parche. Él llamó a un consenso político más amplio con los partidos políticos, lo mínimo que se puede hacer, y también con los grupos económicos, los diversos grupos económicos, para llegar a una reforma tributaria integral. Y quién mejor que conversar esta noche con nosotros sobre el tema de estos mitos que existe acerca de la soja, que el economista Blas Cristaldo, gerente general de la Federación de Cooperativas de la Producción. Buenas noches, don Blas, ¿cómo está? Hola Sebastián, un gusto estar contigo en tu programa y bueno, dispuesto también a informar mejor a la audiencia sobre muchos aspectos que se presentan a veces con bastante irresponsabilidad sobre estos temas. Gracias por aceptar la invitación. En general, cuando hablamos del tema del gravamen de la soja, hay distintas motivaciones. Yo creo que hay personas que creen en realidad que un gravamen como el que se quiere imponer va a generar un número mágico surge ahí, 300 millones de dólares. Nunca, quizá nadie se detuvo a ver muy bien qué es de dónde van a salir supuestamente esos 300 millones de dólares. Pero usted es gerente de una federación que agrupa a más de 20.000 pequeños productores. ¿Todos los productores de soja de Paraguay son terratenientes, don Blas? No, yo soy gerente de una federación de cooperativas. De entrada, las cooperativas fundamentalmente se hacen agrupando gente que tiene necesidades comunes. No tenemos millonarios en las cooperativas, no, ningún millonario tiene la motivación de hacer una cooperativa. Es una cuestión de solidaridad, de autoayuda para entre todos juntos salir adelante y responder a necesidades comunes. Entonces, partiendo de eso, el grueso de nuestros productores son productores de escala media para abajo, de menos de, creo que el 70% está por menos de 65 hectáreas en la región oriental y en la región occidental por menos de 200 a 300 hectáreas. Y encima son productores que residen en su finca. Yo creo que ese es un valor agregado importante porque no son productores ausentes, no son arrendatarios ni rentistas de su propia tierra. Entonces creemos que eso le da mucho arraigo a esta gente y por eso estamos defendiendo siempre el movimiento cooperativista como tal. Hablando de que el productor cooperativo vive en su finca, se puede pensar que es cierta la afirmación que dice que la producción de soja per se contamina el aire, el agua, la tierra? Bueno, mire, la cuestión de si algo es tóxico o no depende fundamentalmente de la dosis, ¿verdad? Si abusamos hasta de la sal común, vamos a terminar intoxicados con sal común. Ahora, en general, como vos estás diciendo, Sebastián, y como ya lo he señalado, prácticamente todos nuestros productores y sus familias viven en sus fincas y están gestionando, digamos, este tipo de productos todo el día. Estadísticamente hablando, hay muchos más casos de intoxicación en el área central, en capital y alrededores, que en las áreas productivas. Tenemos también diferentes tipos de reportes, informes hechos por entidades serias como la cooperación alemana sobre, por ejemplo, el arroyo Capibarú, que ha observado durante varios años ese arroyo que pasa por una cuenca productiva muy importante. Hay la zona de Pirapó, la zona de Colonias Unidas y demás cosas. No se han encontrado trazas de productos químicos al nivel que puedan producir enfermedades o muerte. También tenemos información sobre otros organismos multilaterales como la FAO, donde haciendo un estudio sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en la región, no solamente en Paraguay. En primer punto establece que Paraguay es el país que menos impacta, digamos, al clima desde ese punto de vista, menos impacta al calentamiento global, entendido eso por la cantidad de gases que emite. Y dentro de eso, siendo el que menos impacta en todo el Mercosur, otra vez a nivel interno en Paraguay mismo la agricultura impacta con solamente alrededor del 14-15% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Los grandes focos emisores son los focos urbanos, así que yo pienso que si bien toda actividad económica tiene impacto sobre el ambiente, estos impactos no están uniformemente, vamos a decir, valorizados
Se habla mucho del impacto negativo de la actividad agropecuaria en el campo, pero no se habla nada del impacto que tiene los conos urbanos en esta misma problemática. Y por lo tanto nosotros pensamos que realmente si vamos a debatir sobre medio ambiente, tenemos que debatir sobre una base mucho más amplia, mucho más seria, y entendiendo que el principal foco que afecta al ambiente a esta altura es el ámbito urbano. Hay una cuestión que hace poco yo me enteré que en Paraguay fue sede de uno de los eventos más importantes en la región de siembra directa. Y creo que en Asunción la gente no conoce muy bien qué es la siembra directa. Quizá ahí venga este mito de que el empobrecimiento progresivo de la tierra. Yo lo aprendí hace poco y si podría contarnos, don Blas, ¿qué es la siembra directa? Un rubro en donde el Paraguay aparece en los top 3 de los países del mundo. Bueno, siembra directa es una técnica para manejar el suelo y evitar la pérdida de su potencial de fertilización, digamos, su capacidad productiva justamente, a través del manejo de lo que serían los diferentes tipos de coberturas vegetales. Es decir, es todo un paquete tecnológico en el cual lo que se trata es de que el suelo no esté descubierto. Sabemos que la capa fértil del suelo está en los primeros 25 o 30 centímetros y eso se pierde por erosión, por escurrimiento, qué sé yo. Obviamente ese suelo empieza a degradarse y empieza a empobrecerse. Entonces, siembra directa es una metodología que se trajo al país ya por la década del 70, los 80 empezaron los primeros experimentos a través de grupos de cooperación europea, también de la JICA del Japón, etcétera. Y fue calando sobre todo en el sector que se llama de la agricultura mecanizada. Uno de los factores que explican una alta productividad a nuestro criterio de estos productores justamente es el manejo mucho más eficaz, mucho más eficiente, con una perspectiva de largo plazo de sus propios suelos. Suelos degradados, suelos con mucha erosión o con digamos ya una textura muy arenosa se dan principalmente en las áreas más bien de agricultura tradicional. Donde se usa el arado. Donde sí, podríamos decir que todavía eso se queman, se siguen quemando, digamos, la cobertura vegetal para supuestamente darle más fertilidad, etcétera. Y esas prácticas uno puede incluso verlas a lo largo de otro tipo de estadísticas. Se concentran en un radio que va desde Asunción, digamos, a 20, 30 kilómetros de Asunción hasta el kilómetro 200 más o menos, alrededor de Asunción. Entonces estamos hablando de que estas prácticas que realmente degradan el suelo se concentran fundamentalmente en estos productores que responden a un modelo tradicional, muy tradicional. Es otro reflejo de una de las causas fundamentales a nuestro criterio de la pobreza, que sería la carencia de un apoyo técnico y de innovaciones apropiadas para ese grupo de productores. Aquí voy a leer una parte de la exposición de motivos y del debate que se dio en el Congreso cuando se aprobó este proyecto en general. Y decía uno de los senadores proyectistas, esto fue presentado por la bancada del Frente Guazú, decía, lo que preocupa es la expulsión del ciudadano campesino paraguayo por causa del agronegocio. La soja expulsa gente, don Blas. Bueno, no hace falta a mi criterio ser ningún estadístico ni científico. Yo hago una pregunta de sentido común y le hago esa pregunta de manera abierta a toda la audiencia. ¿Qué departamentos han ganado población? ¿Qué departamentos en nuestra cabeza surgen cuando hablamos de departamentos con más gente, donde hay movimiento comercial, donde hay más comercio, donde hay más población, donde aparecen bancos, financieras, vendedores de moto, vendedores de electrodomésticos? ¿Cuáles son esos departamentos? Son los departamentos que están justamente ligados al agronegocio. Hablamos de Itapúa, hablamos de Alto Paraná, hablamos de Caguazú Este, desde Campo Nuevo hacia el este, hablamos del Canindeyú, etcétera. Entonces, yo creo que el que hizo la exposición de motivos debería explicar cómo es que se expulsa gente atrayendo gente. Porque son departamentos que en los últimos 10 años, y viendo las proyecciones intercensales,
son los departamentos que mayor dinámica poblacional han tenido. El que tiene el mayor porcentaje de atracción de población en los últimos 10 años es el Chaco, y por el surgir de la ganadería. Ahora tiene una base poblacional relativamente baja, entonces los números siguen siendo escasos, pero más del 200% ha crecido la población del Chaco, concentrado fundamentalmente en el Chaco central. ¿De dónde han salido estas personas? Fundamentalmente tenemos hasta luqueños, tenemos sanlorenzanos, fernandinos, capiateños buscando trabajo ahí, concepcioneros. En contrapartida, departamentos que han perdido población, los que tienen tasa negativa de crecimiento desde ese punto de vista son los de Cordillera, Guairá, Paraguarí, etcétera, que no se caracterizan justamente por estar vinculados al agronegocio. Así que yo creo que esa evidencia es una evidencia empírica contundente en el sentido de que el agronegocio, lejos de expulsar gente, lo que genera es una dinámica económica diferente, muy intensiva, muy interesante, y termina siendo motor del crecimiento poblacional y demográfico de estos departamentos. Hasta en San Pedro se puede ver una dinámica interesante en las comunidades vinculadas a la cadena del sésamo, del chía y demás, que son cadenas agroexportadoras. La cuestión es que cuando decimos agronegocio parece un insulto, pero cuando el productor lo que exporta es sésamo, pues bien, resulta ser que hay que aplaudir, y está muy bien, hay que aplaudir a ese productor que exporta y hay que aplaudir al productor que exporta soja. Lo que quería para cerrar esto señalar es que hasta ahí se notan dinámicas diferentes a la interna del mismo departamento. Las comunidades vinculadas a esas cadenas más dinámicas son comunidades que atraen gente, como Santa Rosa, La Guaraí y demás, atraen gente, atraen población. Son comunidades que han crecido a lo largo de estos últimos años. Así que la exposición de motivos esa peca de absoluta falta de seriedad. Y consulten nomás los datos del censo y las estimaciones en la encuesta permanente de hogares al respecto. Creo que eso es muy importante también al momento de señalar. Hemos leído a través de los medios de comunicación algunos proyectos que la misma FECOPROT estuvo trabajando en generar las condiciones de productividad para el pequeño productor, como por ejemplo para los indígenas que estuvieron haciendo remedios refrescantes y otros. O sea, en realidad esa gente, generalmente lo que uno escucha cuando habla con muchos campesinos es que sus hijos ya no quieren ser agricultores, al estilo del siglo XVII, con un buey y un arado. Cuando se generan las condiciones a través del asociativismo, a través del otorgamiento de créditos, la gente se queda en su lugar, don Blas. No solo se queda, lo que vemos en los números es que se viene gente de otro departamento, al departamento que está vinculado a estas cadenas más dinámicas. No solo se queda, viene gente, se establecen universidades, se establecen, como decíamos, instituciones financieras. Esos son indicadores muy claros, uno basta abrir los ojos para ver eso. Y cualquiera puede comprobar que eso es así. Entonces, hasta en Cazapá me ha tocado ver la diferencia de dinámica que hay entre el Cazapá tradicional, vamos a decir, de ciudad de Cazapá y más cosas más hacia el oeste, y lo que es San Juan Nepomuceno, que ya está un poco cada vez más bajo la influencia de la soja, porque viene ahí por San Cristóbal y empieza a entrar la soja. Es totalmente diferente. A pesar de ser capital departamental, parece una ciudad dormida comparado con lo que es el movimiento de San Juan Nepomuceno. Así que yo pienso que el gran potencial de la cadena del agronegocio tiene que ver con los empleos adicionales que genera, con toda la gama de servicios, con toda la gama de apoyos y técnicos y comerciales que requiere esa cadena, y eso genera muchas oportunidades sobre todo para los jóvenes que quieran insertarse en el mercado laboral. Estamos hablando con el economista Blas Cristaldo, gerente de la Federación de Cooperativas de la Producción del Paraguay, y vamos a seguir conversando porque tengo dos preguntas más para ver qué tienen que ver con respecto a la generación de más pobres o a la generación de riqueza. Vamos a hablarlo en el próximo bloque después de la pausa, así que no se vayan.
Seguimos con más debate esta noche. Estamos con el economista Blas Cristaldo, es el gerente de la Federación de Cooperativas de Producción del Paraguay, que agrupa a más de 20.000 pequeños productores. Don Blas, estábamos hablando en el bloque anterior sobre algunos temas como el tema de la expulsión y demás cuestiones. Otro de los temas que toca la exposición de motivos es el tema de la generación de pobreza. O sea, se ubica a la producción o al agronegocio, que es un término utilizado no solamente en el Paraguay, es un término utilizado por todo el arco bolivariano que ha declarado la guerra, entre comillas, lo que llaman ellos el agronegocio, como una cuestión expoliadora de pobres y generadora de pobres. Podemos decir que esto se ajusta a la verdad en la visión de las más de 20 cooperativas que son socias de FECOPROD. Y una vez más, para mí, que uno, en vez de estar repitiendo clichés ideológicos, lo que tiene que simplemente abrir los ojos y mirar la realidad. Los departamentos en los cuales está presente el agronegocio de una forma más intensa son los departamentos donde los promedios de ingresos de esa población son a veces 2, 3 y a veces hasta 4 y hasta 5 veces el promedio nacional. O sea, cuando hablamos de departamentos como Itapúa, por ejemplo, distritos como La Paz, Pirapó y demás cosas, tienen niveles de ingreso 3 o 4 veces superiores a la media nacional y son distritos sojeros. A mí me gustaría que me explique la gente que dice que se genera pobreza a través del agronegocio, cómo es que la evidencia empírica dice otra cosa totalmente diferente. Recorran los lugares en los cuales las comunidades parecen prósperas, florecientes, donde hay diferentes tipos de servicios, diferentes tipos de negocios, y vinculen eso al entorno, vamos a decir, de la producción primaria en la cual se insertan. Es obvio que las áreas más prósperas, donde se genera más industria, donde se ha avanzado mucho en el procesamiento, donde se ha generado todo un montón de innovaciones y de empleos adicionales, tiene que ver justamente con aquellos departamentos donde esta dinámica del agronegocio es la que se observa. Así que la evidencia empírica contradice totalmente esa argumentación, y los departamentos con niveles de ingresos más por eso son aquellos justamente en los cuales no hay agricultura mecanizada ni hay cadena de agronegocio firmemente consolidada. Lo cual no quiere decir que no lo puedan tener en el futuro. Si en vez de ideologizar de esta manera la economía, nos detenemos a tratar de encontrar las reales causas del atraso o de la pobreza relativa de estas comunidades. Aquí se desprende también del tema de la generación de pobreza, el tema de que esto ya no dice solamente los debates, sino se puede leer hasta en tapas en medios, el tema de que la producción primaria o nuestra matriz económica es solamente primaria y no puede ser industrializada. ¿Es cierto esto? ¿Nosotros hoy estamos produciendo solamente productos primarios o hay algún nivel de industrialización? ¿Hay eventualmente inversiones para la industrialización que ya se pueden uno ver? Porque generalmente uno tiende a creer lo que quiere, es cierto, pero ante la evidencia por lo menos física hay todavía personas que pueden rendirse. Bueno, y una vez más, antes de cerrar el tema de pobreza, sí, y para decir que no son solamente también, o sea, una cosa es, señores, usen su sentido y usen su propia cabeza y saquen sus propias conclusiones y no repitan nomás clichés así como este. Por otro lado, acabó de salir, qué sé yo, hace un mes o dos, un estudio del FMI que vincula el auge de los commodities con la reducción general de la pobreza en Latinoamérica en los últimos 15 años. Y es clara la correlación de esas variables. Desde el punto de vista de la técnica económica denominada econometría, uno correlaciona las causas, efectos y qué porcentaje, vamos a decir, de seguridad tenemos en que a un determinado efecto corresponde a una determinada causa, y esa vinculación es muy estrecha. Los países latinoamericanos vinculados al agronegocio son todos países en los cuales se han visto importantes reducciones de la tasa de pobreza, justamente coincidente con el periodo de auge de los commodities. En el caso de Paraguay no es la excepción. Si uno traza, digamos, un gráfico en el cual va graficando, valga la redundancia, lo que son las variaciones de precio internacional y los volúmenes exportados de soja, de carne, qué sé yo,
es casi la contracara de la disminución de la pobreza. Cuando empezó el boom de los commodities, a nadie se le escapa que los índices de pobreza en Paraguay estaban por el torno al 40%. Al terminar ese boom allá por el 2015, esos índices habían caído a menos de la mitad. Estábamos hablando del 10 y del 9%. Sin Itaipú y sin Yacyretá, que digamos fueron otros periodos de nuestra economía en los cuales ingresaron grandes cantidades de dinero, pero sin ese efecto derrame que se observa ahí. Insisto, ahí hasta el FMI tiene evidencia sobre eso. Yo puedo dejar el nombre del estudio que se hizo para que ustedes lo puedan ir mirando después. Ahora vayamos al tema de industrialización. Y nada más yo le digo a la gente, abran los ojos y miren lo que pasa. ¿Dónde vemos más industria? ¿Vemos más industria en Campo Nuevo o vemos más industria, qué sé yo, en Lima, en qué sé yo, la zona ahí de General Resquín o lo que sea, de San Pedro o de Cordillera? ¿Dónde vemos más industria? Vemos más industria hacia Itapúa, vemos más industria hacia Obligado. En FECOPROD, en las cooperativas asociadas a FECOPROD, en los últimos 6 meses se han inaugurado nuevas plantas fabriles por más de 30 millones de dólares. Desde extractoras de aceite, procesadoras de harina, hasta plantas de leche en polvo en el pleno corazón del Chaco paraguayo. Esa última planta sola, o sea, me quedo corto con la misma cifra que acabo de decir, esa sola planta de leche en polvo de la cooperativa Chordicer, y creo que tiene que estar por más de los 30 millones de dólares fácilmente. Espero no errar muy grande, pero estamos hablando de eso. Cada vez que uno pasa por estos polos de desarrollo, lo que ve es una industrialización creciente y eso implica una demanda creciente también de mano de obra a todos los niveles. Se diversifica la producción, se le agrega valor, se generan alternativas a las importaciones, ya no solamente de harina y qué sé yo, ya estamos llegando a panificados, estamos llegando a pasta fresca, estamos llegando a todo ese tipo de cosas, y en los lácteos ni qué decir, tenemos ya una independencia prácticamente total de la producción láctea de la región, a pesar de que ellos tienen condiciones, digamos, de clima y de entorno mucho más favorables que nosotros para la producción láctea. Así que si tenemos lácteos industrializados, si tenemos harina industrializada, si tenemos ya carne procesada nuestra, envasada al vacío, con todas las presentaciones que uno quiera, y después me dicen que el agronegocio no industrializa, yo no sabría decir de dónde viene esa afirmación, y realmente me cuesta más trabajo todavía imaginar cómo es posible que se crea. Hace poco me decía un amigo de Rosario, me decía que para ellos fue muy chocante ver en la última época de la Argentina, en los últimos 10 años, ingresar productos lácteos paraguayos que están consumiendo en el norte argentino. Y decía que él, que viene de una familia de tamberos, decía que su abuelo le decía que venderle leche a la Argentina era como vender hielo a Alaska, decía. Y sin embargo, aparentemente de las zonas más difíciles de producción, porque el Chaco paraguayo, el Chaco central, donde están las cooperativas menonitas, no es un lugar demasiado amable para con los productores. Tal cual. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando el productor está fundamentalmente para nosotros inmerso dentro de una organización de autoayuda, de autogestión, solidaria, responsable, es capaz de enfrentar desafíos de un tamaño insospechado. Por otro lado, volviendo al ejemplo o al caso argentino, se habla mucho que las retenciones, y otra línea argumental es que porque la Argentina lo aplica. Bueno, perfecto. Primero, no tiene ninguna razón de ser que nosotros adoptemos políticas de otros países por el solo hecho de que otros países lo han aplicado, independientemente de su eficacia o sus resultados. Y los resultados, una vez más, están a la vista. En el 2015, 2016, algo así, Macri se estaba felicitando porque estaban llegando a la misma superficie de trigo sembrada que en el año 1915. La Argentina perdió un siglo en estos experimentos de ida y venida y en su pelea interna campo-ciudad. Y eso, para mí, creo que es algo que nosotros los paraguayos no nos merecemos. Nosotros podríamos entrar en esa misma lógica, don Blas. Si es que nosotros no corregimos esto, podríamos estar discutiendo, llorando sobre las mismas miserias que han llorado los argentinos.
Y yo creo que sí, sobre todo al releer la exposición de motivos del proyecto de grabar la exportación de granos en forma directa, mi querido Sebastián, yo llego a esa conclusión, ¿verdad? Porque la fragilidad de la argumentación es tal que, vuelvo a decir, uno tendría que estar absolutamente ideologizado y ciego a la evidencia empírica que puede con sus propios ojos y con sus propios sentidos, llamémoslo así, constatar. Basta salirse 200 y pico kilómetros de Asunción y es como que entramos a otro país dentro de nuestro país. Esa misma situación podríamos tener en todo el país y, una vez más, como le digo, dejemos de ideologizar tanto la agricultura como la economía, que son ciencias que no tienen que ver nada con la ideología política para funcionar. Por último, don Blas, ¿es correcto decir que el campo no paga impuestos? No, yo creo que no, en absoluto también, y las estadísticas una vez más están ahí. Constantemente se argumenta que el campo no aporta, que esto, que lo demás, pero por citar, el IRAGRO ha recaudado o ha ingresado a las arcas estatales más del doble que el IRP en los últimos 2 años, siendo que la base de contribuyentes del IRAGRO es una fracción muy pequeña en relación a la base de contribuyentes total del IRP, y cómo es que aporta más de la mitad, o sea, más del doble, mejor dicho. Entonces, más del doble, sí. Si vamos al caso, el IRP, que debería ser el impuesto estrella dentro de la estructura tributaria nuestra, no puede ser que siga aportando menos del 1%, y queremos cargar esa diferencia en el campo sobre 60.000 o sobre 50.000 productores. Así que, por un lado, eso. Otro elemento que distorsiona mucho el aporte del campo es que muchas empresas que están en el agronegocio, como se le llama así, están en el IRASIS. Aproximadamente el 25 al 30% de la recaudación del IRASIS es de empresas vinculadas al agronegocio. Y en el IVA general tenemos una participación consistente con la participación del sector primario en la estructura del PIB, de cerca del 20%. Y no nos olvidemos que en el IVA exportación, que se considera, no sé, como un super privilegio, en realidad se está quedando el Estado con el 2,5%. Eso ya es una retención encubierta. No es un IVA no devuelto, es una retención encubierta. Y es el único rubro o sector que al exportar no disfruta de la devolución del 100% del IVA. Cuando exportamos cualquier otra mercadería tenemos derecho a que se nos retorne el 100% del IVA. ¿Y por qué no en el agro? Una vez más, el agro es tratado de una manera, en este caso, como discriminación negativa. Tenemos un bloque más y me gustaría aprovechar el siguiente para tocar 2 mitos más que hablan en la exposición de motivos, don Blas, que tienen que ver con el tema de la manipulación genética y el poco empleo, que también habla el tema de la exposición de motivos del proyecto de ley generado por los rubros, por estos rubros. Pero no se vayan, porque vamos a hacerlo en la próxima pausa, después en el próximo bloque, después de la pausa, que donde vamos a terminar, o tratar por lo menos de redondear este tema que genera tanta polémica hace muchos años en el Paraguay. Seguimos en esta noche de debate sobre el tema del impuesto a los granos, el impuesto a la soja, hablando en términos coloquiales, o como se lo llama o se lo conoce popularmente. Y tenemos un invitado que conoce muy de cerca la realidad del productor y del pequeño productor, que es el economista Blas Cristaldo, gerente general de la Federación de Cooperativas de la Producción de Paraguay. Don Blas, hay una cuestión, por ejemplo, que a mí no me cierra, porque finalmente en la exposición de motivos habla, por ejemplo, del tema de la utilización de OGM, organismos genéticamente modificados, semillas transgénicas para la soja, por ejemplo, y se pierde biodiversidad como un fundamento para después generar un impuesto que gravará la exportación de soja en estado natural, que el nacimiento de la obligación se configura en la exportación establecida en el capítulo 2 del Código Aduanero, que la base imponible será la tasa correspondiente al valor aduanero de las exportaciones, que la tasa general del impuesto será la del 15%. O sea, ¿qué tiene que ver la tasa del impuesto finalmente con la utilización o no de semillas transgénicas? Es la pregunta.
Bueno, yo creo que aquí una vez más estamos ante una exposición de motivos que no fundamenta para nada el instrumento que después se pretende aplicar. O sea, no hay relación entre lo que se expone como motivación, por un lado, y tampoco hay una coherencia lógica con el instrumento que se supone va a contribuir a lograr estos objetivos que son los expuestos en la exposición de motivos, ¿verdad? Que ya acabamos de desgranar uno a uno y vemos que ninguno se sostiene desde ese punto de vista. Vamos al último, que es el tema de los transgénicos, y la verdad que te diría que la agricultura ha escapado a esa famosa trampa maltusiana, lo que sabemos estudiamos un poco de economía en su momento y de historia de la teoría económica, allá por el siglo XVII, siglo XVIII, XIX, existía la famosa teoría de la trampa maltusiana. Bueno, la agricultura y la capacidad investigativa del hombre ha logrado que la humanidad escape a la trampa maltusiana. La cuestión de las productividades crecientes de la actividad agropecuaria hacen que cada vez más personas puedan tener niveles de alimentación y nutrición cada vez mejores. Eso es fruto de la aplicación de la ciencia y de la tecnología a la actividad agropecuaria. O si no, si seguimos encasillados con una técnica productiva del siglo XVI y XVII, lo único que vamos a poder hacer es sostener poblaciones del siglo XVI y XVII, no poblaciones del siglo XXI. La revolución de la biotecnología es tal que ha permitido que vastas capas de población a nivel mundial salgan de la inanición y salgan de la desnutrición o salgan del hambre, de la hambruna recurrente. Y eso es lo que ha disparado nuestro gran desarrollo demográfico en los últimos años. Eso es un fenómeno mundial y la base de eso es la capacidad del mundo mismo, del sistema productivo agropecuario y del transformador y comercializador, etcétera, de allegar cantidades superiores de alimentos a cada vez más gente a menor precio. Y en la base de esa capacidad que ahora tiene el sistema económico mundial está la revolución agrícola, la revolución verde, que se llamaba en los 60 y los 70, la biotecnología, la mejora genética y todo lo que tiene que ver con los estudios sobre fitopatología y demás. Así que, en realidad, digamos, la biotecnología y el uso de transgénicos en agricultura, lo que a nosotros nos hace es generar una productividad mucho mayor, en términos mucho más controlados y a un menor costo, con lo cual podemos dar acceso a más personas al disfrute de estos bienes y servicios. Eso por un lado. Por el otro lado, la cuestión de la estructura tributaria, del instrumento tributario que se propone, también a mi criterio es absolutamente inconsistente. Y aquí vamos a que lo que se hace es gravar el ingreso bruto de una actividad, porque por más que se le llame retención, llámese como se le quiera llamar, lo que hacemos es confiscar una parte del ingreso bruto de estas personas. Entonces, desde el punto de vista de la técnica tributaria y para ser consistentes con la justicia y la equidad tributaria, nunca se grava el ingreso bruto porque no es una manifestación de capacidad contributiva. La manifestación de capacidad contributiva tiene que ver con la renta, tiene que ver con el consumo, tiene que ver con el patrimonio y eventualmente con la transferencia intergeneracional de la riqueza, o sea, las herencias. Esas son las manifestaciones de capacidad contributiva. Cualquier otro tributo que recaiga sobre otra fuente va a tener serios problemas de justicia y equidad tributaria. Y este caso, al grabarlo sobre la facturación bruta, es uno de esos. Y lo segundo, es un crimen grabar exportaciones. Es un crimen. Mírele donde se le mire y mirando la historia, analizando la historia económica de los países que han salido adelante, son todos países que han promovido exportaciones y de alguna u otra manera han creado, no caigamos en el mercantilismo del siglo XVI y XVII de prohibir las importaciones, pero obviamente se tendría que importar cualitativamente lo que necesita el país y la fuerza motora de toda economía tiene que ver con su capacidad de generar divisas a través de su participación en las exportaciones. Aprovechando el conocimiento económico, don Blas, y tratando de esclarecer un poco las ideas, aquí también hay un fondo de afectación, ¿verdad? Que sería más propio de las tasas que de los impuestos. Pero convengamos que pudiera ser verdad. El tema, le leo el artículo 12, dice, será destinado a los programas. O sea, programas, no sabemos qué proporción, sí sabemos qué proporción, perdón. Vinculado a la reforma agraria integral, o sea, reforma agraria integral, salud e infraestructura y mantenimiento vial,
a ser distribuido de la siguiente manera. Un 50% para la adquisición de tierras para la reforma agraria por parte del INDER. Ahí ya hay una pregunta que me gustaría dejar picando. ¿Es solamente la tierra una herramienta de desarrollo? 20% para el apoyo de la agricultura familiar campesina con producción agroecológica por parte del MAC. El MAC en realidad no le falta recursos, ha repartido 400 millones de guaraníes a la MIS Capivari hace poco. Creo que era un poco menos, pero unos cuantos millones. 20% para la atención primaria a la salud y las víctimas de IAP, intoxicaciones agudas por plaguicidas. Yo no sé si esta sigla existe, realmente puede ser que exista, pero en realidad no conozco. Y un 10% para la obra de infraestructura rural y mantenimiento vial a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Conociendo la calidad del gasto público y atendiendo a que desde la reforma del 2004 hasta el 2014 se cuadruplicaron los ingresos tributarios, pero se cuadruplicó también el gasto rígido. ¿Este tipo de distribuciones es realmente viable en un país como el nuestro? Bueno, yo tengo con eso dos conjuntos de objeciones. La primera, una más de técnica tributaria. Eso de crear los impuestos finalistas, o sea, creo una fuente para un uso específico y hay una vinculación entre uno y otro, eso es de política fiscal de Colbert, allá por el mercantilismo del siglo XVI. La moderna técnica tributaria y la moderna política fiscal no tiene nada que ver con eso. Se trata de extraer de la economía los recursos necesarios para generar, en todo caso, mejores condiciones para que se genere más riqueza o eventualmente corregir asimetrías de distribución dentro de la sociedad. Pero el origen de esos recursos tiene que estar sustentado en lo que se llama, una vez más, fuentes objetivas que demuestren la capacidad contributiva de los sujetos obligados a pagar. Y hemos dicho ya cuáles son esas fuentes. No hay más que esas fuentes, son esas 4 y no existen más. Entonces cualquier tributo que salga de esa matriz de causa-efecto y encima retrotraiga la técnica tributaria a cuestiones del siglo XVI y XVII con los impuestos finalistas, con los impuestos que se dedican específicamente a tal o cual tipo de gasto de manera rígida, sin tener en cuenta el contexto de necesidades que día a día o de año a año puede variar en la estructura de gastos públicos, a mi criterio, de entrada tiene serios defectos técnicos que le hacen claramente inviable. Por el otro lado, la cuestión del gasto público. Yo te voy a decir una cosa, mi querido Sebastián, y una vez más usemos nomás nuestro sentido común y la experiencia que podemos capturar observando nada más. Las cadenas de agronegocio dinámicas que generan movimiento, que generan venta de maquinaria, créditos, necesidad de asistencia técnica, de agrónomos, de esto y de lo demás, fueron y son gestionadas por el sector público o son cuestiones que fueron creadas autónomamente por el sector privado? El sector privado, lógica definitiva y únicamente. Bueno, entonces, los planes de desarrollo sustentable a nivel agropecuario, y creo que yo en la cuestión económica en general, todos deben ser liderados por el sector privado. Un segundo nivel de objeción que tiene que ver con principios también de política fiscal y saber cuál es el motor real de la economía, es el sector privado. Y el Estado tiene que generar las condiciones para que esa actividad económica sea eficiente y sea realmente, sostenible a lo largo del tiempo. Con relación al gasto que vos estabas diciendo, a mí me parece de altísimo riesgo, ¿verdad? El INDER, ya sabemos todo, los múltiples problemas que tiene. Más del 80% de los que están sobre inmuebles asentados por el INDER no tienen título. Están esperando título hace 30, 40 años. Para empezar nomás. Y para no extenderme demasiado en esta historia de apoyo a la agricultura familiar campesina, hay estadísticas y podemos acercar eso de más de 4.000 millones de cooperación internacional, 4.000 millones de dólares de cooperación internacional que este país ha recibido, ya sea por donación o préstamo, en los últimos 15 años. Y no pasó nada. Entonces, yo tengo derecho a creer o a ponerme escéptico sobre que dándole otra vez al Estado más dinero para que haga más de lo mismo, vamos a tener un resultado diferente.
Don Blas Cristaldo, muchísimas gracias. Ha sido una conversación sumamente interesante. Voló el tiempo, pero seguro vamos a seguir hablando de este tema y sobre todo de cuáles son las perspectivas. Otros rubros que ya no nos alcanza a hablar, como la cadena láctea, hablé un poco del Bojano del SAT, que están trabajando allí con los indígenas de Puerto Barra, los H. O sea, vamos a seguramente a estar conversando más adelante. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Y bueno, tal vez la próxima vez que nos encontremos hablemos de cosas más positivas, ¿verdad? De cómo vamos construyendo progreso y sostenibilidad en las comunidades. Exactamente. Hemos conversado con el economista Blas Cristaldo, gerente general de la Federación de Cooperativas de Producción del Paraguay. Vamos a la pausa y volvemos con las conclusiones. Más impuestos, menos impuestos, igual de impuestos. Son preguntas que siempre nos llegan de imprevisto y generalmente reaccionamos conforme a nuestra posición dentro de la cadena de producción, en primer lugar, o de consumo. Y en segundo lugar, por supuesto, con una influencia ideológica que para nada está mal, al contrario, es muy positiva tenerla, porque enriquece finalmente las decisiones. Sin embargo, yo creo que aquí hay, por lo menos desde el punto de vista de lo que hemos defendido y lo que hemos hablado, a mí me ha tocado ser protagonista en primera persona en una reforma tributaria hace ya 14 años, en donde introdujimos por primera vez el impuesto a la renta personal en contra de toda la opinión pública, porque esa era la verdad, toda la opinión pública decidió llamarle a aquel proyecto el impuestazo. Y tengo como cuatro reflexiones quizá. En primer lugar, para hacer una reforma tributaria es necesario tener un conocimiento acabado de qué es lo que se va a tributar o determinar la capacidad tributaria de los sujetos que van a ser obligados. En este caso hoy hablamos del sector primario, que paga un IVA, es cierto, del 5%, que es diferenciado, pero es muy sencillo, pues si el IVA finalmente es un impuesto que pretende corregir el antiguo impuesto a las ventas, que era aquel impuesto que iba acumulando y trasladando un costo cada vez mayor en cada una de las transacciones, es lógico que al productor primario se le otorgue una menor carga, ya que él no tiene dónde descargar lo que va comprando. Por eso que muchas veces el sector primario se queda con una gran cantidad de crédito fiscal que no tiene con qué hacer. Entonces, este tipo de cuestiones yo creo que deberían sí ser objeto de discusión constitucional, si es que exista una reforma, porque estas son las reformas que sirven, donde solamente, como es en Perú, como es en Chile, solamente el Poder Ejecutivo pueda enviar proyectos de reforma tributaria, porque hacen lógicamente a la estabilidad de un país en donde necesitamos que quienes invierten sepan cuánto van a pagar de impuestos. En segundo lugar, donde es una cuestión no menos importante, está el tema de la cuestión de dónde venimos. Yo les hablaba del año 2004, en el año 2003, 2004 se aprueba la reforma y otorgamos 5 leyes, 5, al entonces Poder Ejecutivo. La ley de educación fiscal o el impuestazo, señora, señor, usted lo recordará, chicos, chicas, pregúntenle a sus papis, se llamaba el impuestazo, pero finalmente introdujo un sistema, salvó al Paraguay de un default selectivo y gracias a eso hoy estamos vendiendo bonos, entre otras cosas, a nivel internacional, bonos soberanos, existimos en la economía internacional. La ley de reforma de la caja fiscal, la ley de creación de la AFD o banca de segundo piso, la ley de reforma del Banco Nacional de Fomento y la ley, el Código Aduanero, el nuevo Código Aduanero. La sexta ley no cumplió el Poder Ejecutivo hasta hoy. ¿Cuál es la reforma del Estado? La reforma del Estado era una ley que debíamos haberlo puesto al revés y hago públicamente mea culpa. Le otorgamos a Duarte Frutos una ley para recaudar sin antes condicionarle cómo iba a gastar. Entonces, el tercer punto es, nosotros no podemos hacer una nueva ley para crear nuevos impuestos mientras no mejoremos la calidad del gasto público. Y mientras no agotemos un listado de cosas, como tenemos aquí, que es qué es lo que tengo que hacer del 1 al 10 para recaudar impuestos. Hoy en día en el Paraguay, amigas y amigos, hay alrededor de una
son 50% de evasión tributaria, un 64% de evasión al IPS, por ejemplo. Y para quienes pagamos impuestos, es absolutamente, ¿cómo decirlo esto? Ofensivo que quienes lo hacen de una manera o tienen el poder de tomar la decisión de una manera mucho más cómoda que en el sector privado, estén determinando esa necesidad sin antes cumplir con las promesas de reducir la evasión y mejorar la calidad y la eficiencia del gasto. Por último, el cuarto punto. Tratamos de corregir cuestiones como vimos aquí, el tema de la utilización de transgénicos, cuestiones que tienen que ver con enfermedades, a través de impuestos. Y dicen sí, porque en Nueva Zelanda y en Finlandia, y en Nueva Zelanda y Finlandia se gasta como en Nueva Zelanda y Finlandia, y en Paraguay se gasta y se controla como en Paraguay. Y usted, señora, señor, sabe a dónde se van sus impuestos. Se van a ya sabemos, a las croquetas de oro, a la niñera de oro, al mecánico de oro, a la secretaria de oro, etcétera, etcétera. ¿Le parece a usted que si le damos más dinero en nombre de la salud, entre comillas, en nombre de los niños, este Estado ineficiente va a manejar mejor el dinero? Yo me animo a decir que no. ¿Por qué? Porque en ese periodo 2004-2014 se demostró que se cuadruplicaron los ingresos tributarios y el gasto rígido le siguió la misma curva. Entonces, si le vamos a dar más dinero a este mismo Estado ineficiente, pues va a malgastar en lugar de 4, 8, en lugar de 8, 12, o lo que le demos. Porque no existe capacidad demostrada, política, de gestión pública y administrativa de mejorar la eficiencia del gasto, de hacer que ese dinero para el enfermo oncológico llegue realmente en forma de remedio oncológico, de hacer que ese dinero que se necesita para el niño que está sufriendo de diabetes llegue realmente como insulina. No tenemos esa capacidad, hoy no la tenemos, y no tenemos por qué creer que si creamos nuevos impuestos, finalmente esa gente que hoy maneja 10, mañana va a manejar 20 y por eso le va a dar entonces más al niño. No le va a dar, le va a dar más a su operador político. Y mientras no comprendamos eso, yo creo que es mejor archivar la cuestión del impuesto, ponernos las pilas en exigirle al Estado que reduzca la evasión y que mejore la calidad del gasto. Hasta tanto eso no ocurra, no hablemos de impuestos, no demos premios a quienes no saben gestionar. Buenas noches.